En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, lo que le pertenece. Amén. Gracias, hermano. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Estamos ante una realidad. Al pasar el tiempo, el enemigo logra influenciar de tal manera que no se tome con seriedad la historia de lo que hoy llamamos Semana Santa o Semana Mayor.
Permítenos, Señor, no ser envueltos con el engaño del mundo, que nos invita no a reflexionar en lo que tú hiciste, ni a vivir a la luz de lo que tú realizaste, ni a disfrutar de todo tu inmenso amor, sino de lo temporal. Señor, nosotros estamos acá para bendecirte y adorarte. Y te pido que mis hermanos que están fuera, doquiera que se encuentran, te exalten y te adoren también. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero retomar algunos aspectos de lo que hablamos el día viernes por la mañana. La Biblia nos habla acerca de lo que es el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio, que según el apóstol Pablo es el misterio escondido desde los siglos en Dios. Por muchos siglos, milenios de la historia de la raza humana, pasó inadvertido, nadie lo conocía, pero todo comenzó a marchar según el plan y el propósito eterno de Dios. Y la Biblia nos revela ese misterio, nos revela el plan y propósito eterno de Dios. No somos producto de un accidente, no somos producto de la casualidad. Todo lo que existe, existe con un plan, con un propósito que Dios determinó de antemano. Eso se llama en el concepto teológico el consejo eterno de Dios, celebrado entre las tres personas de la triunidad, y se hizo antes que el tiempo existiera. Y como dice la Escritura, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido de mujer y bajo la ley que existía en su momento. Decía el día viernes anterior que antes que las constelaciones empezaran a brillar en el espacio, antes que el universo con todos sus soles, estrellas y planetas empezaran a existir, antes que la melodiosa música empezara a oírse en la creación, antes que los seres celestiales, ángeles, querubines, serafines y arcángeles fuesen creados, también antes que la tierra fuese creada o llegase a existir en toda su hermosura, la corona de la creación, es decir, la raza humana, llegara a existir, lo que al contemplar el salmista David en alguna oportunidad lo hizo estallar en asombro. Nos dice el salmista David algo muy interesante en el Salmo 8, que me gustaría que ustedes estuvieran de pies por un momento y lo leyeran conmigo. Leámoslo en voz alta juntos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo a la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto. Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tomen asiento, hermanos. Antes de que todo esto, como lo he mencionado, llegase a existir, Dios estableció, como dije, en ese consejo eterno, un pacto de gracia. Recuérdelo bien, dígale a su hermano, un pacto de gracia. Hecho entre Dios el Padre y el hombre. Pero escuche, no con cualquier hombre, sino con su Hijo, quien fue nuestro representante en ese momento, quien al saber que el primer hombre, Adán y Eva, creado con libre albedrío, tomaría la decisión de rebelarse contra su Creador y alejarse de Él y caer en pecado, no siendo fiel a lo que Dios estableció. Jesús, al saber esto de antemano, a quien llamamos Jesús, el Hijo de Dios, prometió que en su momento, como dije antes, venido el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, tomaría nuestra forma humana en el vientre de una virgen y sería engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces Él vendría para revelarnos ese plan y propósito eterno de Dios. Y en la cruz, en su cuerpo, sufriría el castigo por nuestro alejamiento, pecado y maldad. Y que con su sangre derramada borraría todas nuestras rebeliones y nos limpiaría de todo pecado y nos haría sus hijos. Nos compraría con su sangre. Es muy importante que entendamos esta verdad. Fuimos comprados con un precio muy alto, muy sublime, la sangre de Cristo. Dijo el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, quiero que lo miremos por un momento. Primera de Corintios, capítulo 6. Y en los versos 19 y 20 dijo estas palabras que no debemos de olvidar, que debemos de recordar. Dice el apóstol San Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Y ese precio al cual se refiere es la sangre de Cristo. Fuimos comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Él no solamente entregó su vida por nosotros, sino que al entregarla y derramar su última gota de sangre, nos compró para Él. Yo ya no pertenezco a mí mismo, no pertenezco al sistema, ahora pertenezco a Cristo. Como decía uno de los ignólogos, ahora soy de Cristo, yo pertenezco a Él, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Somos de Cristo. El Señor escribiría entonces con tinta indeleble nuestros nombres en el libro de la vida con su sangre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo jamás, jamás, jamás será borrada. Qué hermoso saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida con la sangre de Jesús. Ahí estoy, ahí permanezco y permaneceré por la eternidad. Y no solamente eso, en ese propósito eterno, en ese plan, el Señor nos reveló que nos haría coherederos con Jesucristo, con Él, de todos los bienes celestiales, y viviríamos con Él para siempre. Cuando pienso en esto, mi corazón se regocija, salta de alegría, se llena de gozo sublime. Porque qué hermoso es pensar
que antes que todas las cosas, todas las cosas que existen en el universo llegaran a existir, ya Dios pensaba en mí y Dios pensaba en ti. Eso es sublime. No habíamos hecho ninguna obra. No habíamos hecho nada que mereciera nuestro amor. Pero ya Dios pensaba en mí y pensaba en ti. Y ya Dios nos amaba con amor eterno. Por eso es pacto de gracia. No es pacto de obras. Si fuera pacto de obras, habría sido hecho en el tiempo. Pero es un pacto de gracia que es hecho en la eternidad antes que el tiempo comenzara a existir. Como cristianos no pensamos en eso. Como cristianos ignoramos, siendo cristianos, debíamos de conocerlo bien, el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios, que lo hizo antes que el tiempo existiera, en la eternidad. Es el consejo eterno de Dios hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo olvidemos. Qué hermoso es pensar en su amor. Este plan y propósito eterno de Dios, como digo, comenzó antes que el tiempo existiera, se manifestó en el tiempo y lo vivimos en el tiempo, pero continuará cuando el tiempo ya no exista. ¿Sabía eso? Es que Dios no está sujeto al tiempo. Por eso es eterno. Lo que es del tiempo, lo que es del tiempo es temporal. Solo lo que es eterno es lo que está en Dios. Y yo estaba en Dios desde la eternidad. Y tú también. Piensa en eso. Es sublime. No hay nada comparable. Absolutamente nada. Por eso, como redimidos por la sangre de Cristo, debemos ver el pasado, como nos lo dijo recientemente el doctor José Batista aquí. Debemos ver el pasado con los ojos del perdón de Dios. Yo he sido perdonado. Amén. Yo he sido perdonado. ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados? Hemos sido perdonados ya. No tengo temor cuando la muerte llegue. No tengo temor porque ya la sangre de Cristo me limpió. El pasado mío está perdonado y el tuyo también. Amén. Pero no solo eso, vivimos el presente en el amor de Dios. Vivimos el presente en el amor de Dios. No el amor humano, el amor de Dios. Jesús dijo en una oportunidad, hablando a sus hijos, hablando a su pueblo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. Es un amor que se expresa en la familia del ADN, papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, la familia nuclear que llamamos y la familia extendida. Pero no se limita solo a la familia extendida de nuestro ADN. Esa verdad, esa familia un día ya no tendrá el valor que tiene hoy. La única familia que tendrá valor es la familia de Cristo. Amén. Esa familia de Cristo es por la eternidad. Por eso somos hijos de Dios. Vivimos el presente en amor y nos proyectamos al futuro con esperanza. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Vivimos la vida sin darnos cuenta de esa verdad. Lo sabemos por allá en lo íntimo de nuestra mente. Sabemos que Cristo, por lo menos, algunos creen que Cristo resucitó. Yo lo creo con todo mi corazón. No es un eslogan lo que tenemos. Y como yo vivo, como yo creo que Cristo resucitó, vivo a la luz de su resurrección. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y hoy en Cristo
todas son hechas nuevas. Muchos hermanos se han hecho encuestas y han preguntado qué tan importante es para ellos la resurrección de Cristo. Y muchos han llegado a decir que no es importante si Cristo resucitó o no resucitó. Lo importante es vivir a la luz de lo que Él enseñó. Lo importante es ser buena gente. Es no matar, es no robar. Y de eso está llena la tierra. La tierra, la inmensa cantidad de habitantes que tiene la raza humana, de los 7,000 millones de habitantes que supuestamente existimos en este momento. No les importa si Cristo resucitó o no. Al fin y al cabo, todo lo que quieren decir es: lo importante es ser buena gente, buena persona. Déjame decirte, si tú no crees que Cristo resucitó, eres el más miserable de todos los seres humanos. Porque es la resurrección de Cristo la que puso el sello al plan eterno de Dios. Sin la resurrección de Cristo no hay esperanza. ¿Lo entendemos? No lo vivimos en esa dimensión, pero debemos vivirlo. Fue en ese momento cuando el Dios triuno puso su plan en acción. Cuando los ángeles removieron la piedra que sellaba el sepulcro en el cual el cuerpo de nuestro Señor había sido colocado. Fue en ese momento, cuando removieron la piedra, que el Señor se levantó de entre los muertos. En ese momento el sello del plan de Dios se colocó. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza. Como leímos esta mañana, o nuestro hermano Agustín nos leyó en el libro de Corintios, dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Quiero solamente que enfaticemos esa verdad, que la recordamos. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Si Cristo no viviera, no habría esperanza para nadie. Seríamos igual. Ninguna fe, ninguna religión, ninguna enseñanza de tipo religioso tiene valor si no hay resurrección. Y lo único que hace real la resurrección de Cristo o nuestra vida es la resurrección del Señor. Como lo leímos, léalo en su casa otra vez. 1 Corintios capítulo 15. Hemos leído solamente una parte. Tiene bastantes versículos, tiene 58 versículos, lo leímos hasta los 23. No leímos ni la mitad para abreviar el tiempo. Les desafío a que lea en tu casa todo 1 Corintios capítulo 15. Hoy es día de buenas nuevas, y qué hermoso el popurrí que cantamos, terminando con: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Claro, yo sé que un día el río cruzaré. Con el dolor batallaré. Pero al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Amén. Un día yo tengo que cruzar el río. Hay un pasaje hermoso que quiero que lo tengan en su mente, en Apocalipsis 22. Dice que del trono de Dios salía un río, y a cada orilla, a este lado del río y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que daba 12 frutos cada mes,
y que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, el árbol de la vida. No sé cuántas cosas significa eso. Un día lo entenderé bien. Pero una cosa solo sé, que mientras que esté a este lado del río, yo he comido del árbol de la vida y vivo para siempre. El árbol de la vida es Jesús. Y cuando yo pase al otro lado del río, seguiré disfrutando del árbol de la vida. No tendré la vida cuando termine mi jornada, tendré la vida desde ahora. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no verá la muerte. Cuando el Señor me llame, yo no veré la muerte. Tan solo cerraré los ojos para abrirlos en su presencia y seguiré viendo su gracia y su amor. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, la muerte ya no tiene aguijón. Cristo le arrancó el aguijón. Ahora tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él vive. Si Cristo no hubiera resucitado. Por eso digo, nuestro tema esta mañana, Cristo, nuestra única esperanza. Cuando el Señor, ese día que los ángeles removieron la piedra, dice Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Más tarde dice, los 11 discípulos se fueron entonces a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Impresionante, ¿no? Lo ven resucitado, lo reconocen y dudan. Y espero que ustedes no estén entre los que dudan, sino los que afirman su fe, porque Cristo vive, porque Cristo resucitó. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El plan, el propósito de Dios, el eterno propósito de Dios, el consejo eterno de Dios ha sido sellado. Y tengan seguridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos apropiarnos de esa salvación tan grande? De esta verdad. Este no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Y vivimos de esa realidad. Yo quisiera tomar unos minutos con ustedes para afinar un concepto, para aclarar un concepto. Hay un concepto que nace de la Escritura, pero el grande problema que tenemos a veces es que leemos la Escritura parcialmente y no entendemos todo. Al entender
el contenido de esa palabra, de esa frase que voy a mencionar. A quienes se les dijo, y todo lo demás que incluye el conocimiento de la palabra, no sacando textos de contexto, sino todo el pasaje de la palabra de Dios. En el tiempo de la Reforma resonó unas palabras que estaban escritas en Ageo, que Pablo dice en Romanos, pero que tiene un contenido muy especial, que quiero que lo entendamos. Porque cuando lo leemos así de paso, abusamos entonces del texto. Somos salvos por la fe. Es una verdad, pero no una verdad tan simple. Yo tendría que decir, para afinar esa declaración, cualquiera puede tener fe. Si cualquiera tiene fe, entonces el que tiene fe es salvo porque es salvo por la fe. Claro que sí, pero un momentico, ¿qué quiso decir la Escritura cuando dice somos salvos por la fe? Cualquier religión entonces podría salvar. No tienes que creer en la resurrección para tener fe. Hay mucha gente que tiene fe y no cree en la resurrección. Los budistas, los hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta los ateos tienen fe. Cualquier objeto de culto entonces que uno ponga su fe podría salvarlo, porque si el justo por la fe, si somos salvos por la fe, solamente por la fe sola, entonces cualquiera que cree en un ídolo, tiene fe en cualquier objeto, sería salvo. Tengo que decir no. Algunos tienen fe en que serán millonarios, no del equipo de millonarios, no, que tendrán mucha plata y que tendrán éxito en la vida. Y Dios quiere que tengan éxito. Pero uno puede tener éxito y no ser salvo. Algunos ahora, en el mes de junio y cuando termine julio, tienen la fe de que Colombia será campeón mundial, o que por lo menos llegaremos hasta la final. Es fe. Y Agustín va a estar disfrutando allá, invitado por Colombia en Rusia, viendo los 3 primeros partidos, la eliminatoria de Colombia. Y seguro que va con la fe de que Colombia va a pasar a las finales, y entonces se le complica la vida porque la invitación es solamente para las eliminatorias nada más, para la primera parte. Cualquiera puede tener fe, pero déjeme decirte, no es cualquier fe. ¿En qué está basada la fe? Leamos un pasaje en Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no por fe, por gracia sois salvos. La fe es importante, pero escuche, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, lean conmigo el versículo 9, el 8 y el siguiente. Digan conmigo: porque por gracia sois salvos. Un momentico, paren ahí. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. La fe es solamente un instrumento. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. La fe en que Cristo resucitó y que Él vive. Porque hay algunos que creen en Cristo, pero no creen y no les importa si resucitó o no. La fe tiene valor si está puesta en el Cristo que resucitó, en el Cristo que vive. Entonces la fe tiene valor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Yo no merecía la gracia de Dios. No merecía que Dios pensara en mí desde la eternidad. No merecía que Dios pensara en mí antes que creara el universo, antes que los ángeles llegaran a la existencia, antes que el sol, la luna y las estrellas y todas las constelaciones empezaran a moverse del universo. Yo no merecía que Dios pensara en mí, pero el Padre en Cristo pensó en mí y declaró que abriría un camino de redención para mi vida, sabiendo que yo nacería en pecado y que iba a pecar. Sí, sigue diciendo el texto: la salvación no es por obras ni es por fe, es solamente por gracia. La fe es un instrumento, la fe es valiosa, claro. Fe es confianza, fe es seguridad, fe es certeza. Fe no es lo que le da valor a la vida cristiana. Lo que le da valor a la vida cristiana es Jesucristo. Y la fe tiene valor si está puesta en el Cristo que resucitó. Es Cristo quien le da valor a nuestra fe por medio de la obra redentora y la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, tengo que reenfatizarlo, vana también en nuestra fe y nuestra predicación. Somos salvos por gracia, no más. Ese pacto de gracia que la triunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron en la eternidad. Antes que tus padres pensaran en ti, ya Dios pensaba en ti. Aleluya. Antes que los ángeles movieran sus alas en el universo, ya Dios pensaba en mí y Dios pensaba en ti. No somos producto de la casualidad, somos producto del plan eterno de Dios, del propósito eterno de Dios. Un plan que Dios diseñó con un propósito: hacernos sus hijos, hacernos herederos y coherederos de todos los bienes celestiales. Cuánto anhelo que quede ese pensamiento grabado en su corazón, grabado en su mente. Hoy se celebra en la tierra, en muchas partes de la tierra, se celebra el día de la resurrección. Pero a la mayoría de la gente no les importa lo que eso significa. Para mí sí. Y para ti también. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces no somos salvos por la fe. La fe es un instrumento. Somos salvos por gracia, al poner nuestra fe en Cristo, que murió
resucitó, ascendió, se sentó a la diestra de Dios Padre y hoy vive con nosotros y está entre nosotros. He aquí donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, el Señor dice. Ahí está. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo salga de este lugar, Cristo va conmigo. Cuando esté en casa, Cristo está conmigo. Cuando vaya al trabajo mañana, Cristo estará conmigo. Cuando vaya a la universidad, Cristo estará contigo. En cualquier lugar donde estemos, Cristo nos acompaña. Aleluya. Y queremos vivir solo para Él. Quería aclarar ese punto. No somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. Y la fe viene a ayudarme cuando por gracia reconozco que Cristo murió y resucitó por mí. Y creí en esa verdad. Ese es el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio no es no matar, no robar. Claro, si soy salvo por gracia, no voy a hacer mal. Voy a vivir a la luz de esa verdad. Porque viviré en el amor, en el sabiendo que he sido perdonado por el Señor y vivo para Él. Quiero hacer un segundo paso. Afinar este aspecto. Yo dije que era un propósito eterno de Dios, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 11. El propósito eterno de Dios. ¿En qué consiste la vida eterna? Es una pregunta que debemos hacernos a la vez. Si ustedes van conmigo a un pasaje clave de la Biblia, está en esa hermosa oración de Jesús antes de ir a la cruz. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús del Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre, en conocer a Jesús. ¿Cómo puedo yo conocer al Padre? Yo soy salvo para conocer a Dios. El propósito de mi salvación no es disfrutar de los placeres de la vida. El propósito de la salvación es conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo. ¿Cómo puedo conocer? Jesús nos viene en respuesta. Hay un pasaje precioso. Juan capítulo 14 dijo Jesús a una pregunta de uno de sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe, que no entendió, tenía la mente cerrada, tenía un velo en sus ojos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Y cómo puedo conocer al Padre? A través del Hijo. Es parte del misterio que reveló Cristo. La vida eterna es conocer a Dios. No son obras. Me acuerdo del apóstol San Pablo, que nos dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, es la palabra basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La fe que descansa en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe.
en su resurrección, ya lo hemos explicado, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo citamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál era el gran anhelo del apóstol Pablo? Conocer a Cristo. Si conocía a Cristo, por eso se esforzaba. Todo lo que hacía no era para ser un gran millonario. Bueno, si eres gran millonario, amén. Pero ¿de qué te servirán todas las cosas de este mundo si no conoces a Cristo? La vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pudiera decir, resumiendo sencillamente, somos salvos por gracia. Dígale a su hermano, somos salvos por gracia. Amén. Somos comprados por su sangre. Ya no me pertenezco a mí. Yo ahora vivo en la tierra. Soy esclavo de Jesucristo. Soy siervo de Jesucristo. No porque soy pastor, porque soy hijo de Dios. Porque cuando Cristo derramó su sangre, me compró. Cuando yo le acepté que Él era mi Señor y que yo era su siervo. Él no está para servirme a mí. Yo vivo para servirle a Él. Dígale a su hermano, Cristo no vive para servirme a mí. Yo vivo para servirle a Él. En tercer lugar, vivo para agradarle. Mi vida, anhelo que sea siempre un perfume para Dios. Porque Él me compró. Él renunció a todo. Siendo rico, dice el apóstol San Pablo. Hay tanto para hablar de eso. Siendo rico, dice Pablo, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él sufrió en la cruz. Pagó el precio de mi redención para que yo tuviera vida eterna. Entonces, mi único anhelo en la vida es agradarle a Él. ¿Tú también? ¿Alguien más podrá decir, mi único anhelo en la vida es vivir para agradarle a Él? Para hacer su voluntad. Que es sinónimo de agradarle a Él. Hacer su voluntad. Mi gran anhelo entonces es conocerle. Amén. Digamos, yo soy salvo por gracia. He sido comprado con su sangre. Vivo para agradarle. Y mi gran anhelo es conocerlo. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el Evangelio. Fuera de eso, no existe Evangelio. Nada más. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es un grupo de doctrinas, de creencias. El corazón del Evangelio está en el plan y propósito eterno de Dios, que Cristo vino para revelarlo y para hacerlo real y para que yo lo disfrute. Y lo estoy disfrutando, amén. Y lo disfrutaré para siempre y viviré con Él por la eternidad, amén. Hoy proclamamos que la tumba
está vacía. No está ahí el Señor. Él resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Vayan con el perfume de la tumba vacía en sus vidas, en sus hogares. La fragancia de la vida fluye de esa tumba. Ha pasado 2000 años y sigue la fragancia en la tierra, y seguirá su fragancia por la eternidad. Bendigan a Dios y vayan con la paz de Cristo. Amén. Bendiciones. Amén.